ese periodo de esa onda con la que controlamos los servos es de 0, perdón, es de 20 milisegundos. O sea, desde donde arranca la onda hasta donde termina van 20 milisegundos. Y lo que le variamos para poder decirle en qué posición se pone es lo que llamamos el ciclo de dureza o el ciclo de On. ¿Qué se refiere a eso? Que aquí en esta parte tenemos un ciclo de On. Entonces, si yo fuera, digamos, a verlo más detalladamente, lo podemos describir también, pues para verlo más exactamente. Vamos a ver cómo sería entonces esta onda si la desglosamos. Entonces yo puedo tener digamos, estos ejes. Podemos tener, por ejemplo, a ver, tenemos una serie de ondas así, en donde esta parte, digamos acá, la onda la podemos, digamos, decir que la onda viene de allá, desde donde arranca hasta acá, porque ahí para allá se empieza a repetir, hasta aquí. Entonces, este ciclo que viene acá, en el cual tenemos voltaje, o sea, eso aquí digamos que sería, aquí es voltios, se pegó. Entonces acá. Ay, si uno quiere separar. Espérame un momentico. A ver si logramos de que esto nos funcione. Bueno, démonos así más bien para que no moleste más. Entonces, aquí tenemos voltios, aquí teníamos tiempo. Bueno, por ejemplo, 20. Aquí tenemos tiempo. Y lo que decimos es que este periodo que demora de aquí a aquí, en todas esas ondas, sería de 20 milisegundos. En total. Ya que eso vendría desde acá hasta acá. Listo. Ahora, este que está acá, que es el cual tengo, por ejemplo, como en la gran mayoría de los servomotores, digamos los que manejamos nosotros, sería, por ejemplo, 5 voltios. Entonces, esto se denomina ciclo de On. Profe, ahí estamos hablando de que ese ciclo de Ohm es como las revoluciones que toma el motor en sí, ¿o qué? Es que a eso voy. Entonces, miren, y ese se llama ciclo de Ohm. ¿Qué es lo que pasa? Este ciclo de Ohm se denomina ciclo de dureza. Y ese ciclo de dureza, cuando yo hablo de motores DC, cuando yo controlo la velocidad de motores DC, por ejemplo, esto me ayuda a determinar, como dice usted, la velocidad con que yo muevo ese motor DC. Entonces yo, por ejemplo, tengo este ciclo de Ohm y digo, por ejemplo, que esto es 20. Y vamos a suponer que esto sea, por ejemplo, de aquí hasta aquí. Nos dure, por ejemplo, no sé, digámosle 15, ¿cierto? 15 milisegundos, que dure de acá hasta acá. Ese es el periodo de On. Pero normalmente ese periodo de On se expresa como una relación o un porcentaje de ese total. Digamos, vendría a ser lo que se denomina el ciclo de dureza, que se puede también llamar así.
o porcentaje de dureza. En este caso sería, por ejemplo, el 75%. Eso me dice siempre se toma en relación al ciclo de Ohm, o sea, cuánto dura este ciclo de Ohm realmente. ¿Esto por qué me afecta? Porque si yo quiero saber más o menos cuánto voltaje en promedio en onda cuadrada, yo le puedo, esto equivaldría a cuánto voltaje si yo fuera a meterlo en un motor, pues de DC directamente. Yo puedo decir también que el voltaje, o sea, ese voltaje que esto me genera, digamos, el voltaje aplicado es igual a voltaje pico por el ciclo de dureza o porcentaje de dureza, y esto, todo esto dividido por 100. Listo. Entonces, por ejemplo, vamos a aplicarlo a esto. Entonces, significaría que el voltaje pico de la fuente venía a ser 5 voltios, que es el que alcanza acá, por el porcentaje de dureza, que en este caso es 75. Y eso dividido 100. Esto lo voy a dividir por 100. En este caso. ¿Por qué lo dimos por 100? Qué pena. ¿Por qué? Porque es que nosotros tenemos este porcentaje de dureza en porcentaje. ¿Me entiende? Entonces, sí, profe, listo, sí, ya lo entendí. Es simplemente por eso. Para que no nos enredemos, que es que le ponemos .75, no, entonces le haremos una vez de 100, dividido por 100. Y ahí sí podemos decir, no, es que yo cojo este elemento, este se va con este, y ya lo que me queda, por ejemplo, sería .75 aquí. Y esto sería, por ejemplo, vamos a ver la calculadora, yo que no tengo aquí en la mano. Profe, 3.25. ¿Entonces cuánto me dieron ustedes? 3.75. 75. Entonces, ¿eso qué me dice a mí? Que si yo le aplico un motor DC, un motor DC, un PWM con estas características, a un motor DC, estas características, entonces eso significa que es como si yo le inyectara 3.75 voltios. Yo de esa forma, variando este ciclo de Ohm, puedo coger y variar la velocidad. Ahora, eso es aplicado a motores DC directo, ¿cierto? Ahora, lo que tiene un servomotor no es que él se mueve la velocidad con eso, sino que lo que hace es que generalmente los servomotores se dividen en dos tipos. Un tipo que... Profe, una pregunta. Sí. Entonces, ¿qué pasa con esos, por ejemplo, en este caso, con ese 1.25 voltios restantes? Ah, bueno, lo que pasa es que, mira que yo lo que tengo es, realmente, ¿qué hace el PWM? Es, yo prendo los 5 voltios cierto tiempo y lo apago cierto tiempo. Entonces, realmente, esto lo que hace es que, realmente lo que tenemos aquí es voltaje efectivo, voltaje promedio. Entonces, si yo fuera, digamos, a decirlo de esa forma, yo lo que puedo decir es que yo el nivel que estoy representando con este PWM, realmente es que es como si yo cogiera el voltaje promedio de esto, es como si yo tuviera el voltaje por aquí. Listo. Eso significa que serían 3,5 voltios. Del servomotor, ¿qué es lo que realmente hace el consumo de energía? ¿Los piñones o la tarjeta que trae el servo? A eso voy. Entonces, ¿eso qué significa? Entonces, eso es en un motor en un motor DC normal, ¿listo? ¿Qué es lo que pasa en el servomotor? Entonces, ahí voy. En los servomotores normalmente se dividen en dos tipos, los que manejamos nosotros, que son los pequeños, que son los servomotores de dirección, o sea, control de dirección, y dirección y velocidad,
y los otros que son servomotores de control de posición. ¿Listo? Entonces, los dos tienen básicamente lo mismo. Tienen una tarjeta controladora, que si nos vamos para acá, tienen básicamente esta tarjeta controladora, tienen el motor de DC, tienen, digamos, todos los componentes, y trabajan con este mismo sistema. ¿Qué significa? Que yo tengo un PWM que tiene de extensión 20 milisegundos, y la variación lo que tiene es que ya no es tan extensa, sino que, por ejemplo, en este caso de los de dirección, si el ancho de ese pulsito que yo le pongo es de 0.5 milisegundos, él gira o se posiciona en 180, perdón, es 0. ¿Listo? Si ese pulsito es de 1.5 milisegundos, él se me posiciona en donde, en el 90 grados. Y si es de 2.5 milisegundos, se me posiciona en 180. Usted me dice, entonces, sí, después de ese pulso, ¿él se vuelve otra vez a la posición inicial o el pulso va a estar constante? ¿Cómo funciona? Bueno, entonces lo normal es que yo, ¿qué hago? Yo tengo que coger, y si yo, por ejemplo, tengo el servomotor y quiero que se posicione en 90, yo tengo un PWM constante ¿de qué? De ancho de 1.5 milisegundos. ¿Qué significa? Que tengo que estar, después de esto, sigue otro pulso de 1.5, de 1.5, a fines de mantener el servomotor en esa posición. O sea, yo debo mantener ese pulso constante. ¿Por qué? Porque si yo lo quito, él coge y se me descuadra, se me devuelve. Entonces yo tengo que decirle constantemente dónde quiero que esté. Ahora, con la pregunta del compañero, que entonces, ¿qué es lo que toma la decisión? La tarjeta de control, lo que hace, él tiene un comparador, el cual le dice a él cuál es el voltaje promedio de este segmento de onda. ¿Listo? ¿Eso qué significa? Que ese voltaje promedio de este segmento de onda me va a dar la potencia que el comparador va a comparar, y después de eso ya simplemente él posiciona de acuerdo a ese voltaje promedio el motor. ¿Listo? Realmente, profe, entonces como si tuviéramos una palanca de cambios pues en el servomotor. Exacto. Entonces él compara el voltaje promedio representado en este PWM y dice, de tal punto a tal punto hágase en la mitad, de tal punto a tal punto hágase en la derecha. Y así es como él controla la posición, en el caso de los de posición. Ahora, profe, pero nomás se me puede posicionar en 0, en 90 o en 180. No. Ese me puede posicionar en puntos intermedios, yo interpolando esta señal. Profe, ¿cómo así? Muy sencillo. Sí, con 0.5 es en 0, perdón, sí, con 180, pero si con 2.5 milisegundos es 180 grados, por ejemplo, para 75, ¿cuánto será? Y varío ese ancho de pulso de acuerdo a los ángulos o al ángulo que yo quiero posicionarlo. Estos servomotores en particular normalmente se mueven de 0 a 180 grados, o sea, no tienen un movimiento de 360. Eso es lo normal de los servomotores de posición, independientemente de la marca y de todo ese cuento. ¿Listo? Ese es el detalle con esto. Y yo puedo variarlo de acuerdo a eso. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que es que el Arduino ya tiene integrada una librería que hace eso. O sea, él ya hace este cálculo y, como vamos a ver ahorita, lo único que hace es que decirle a él, cuántos grados quiero que se mueva. ¿Listo? Eso es hablando de los servomotores de posición. Pero si yo lo que tengo es un servomotor de dirección y velocidad, aunque realmente esta velocidad, pues no, simplemente dirección, ya él sí gira 180 grados, 360, perdón, ya se mantiene girando. ¿Pero qué le controlo yo a él? Si gira para la derecha, si gira para la izquierda o si para. Esos servomotores es bajo esta mismo PWM, bajo las mismas reglas. ¿Cuál es la diferencia? De que si él tiene un pulso de 0.5, él no es que se ubique en 0, sino que empieza a girar hacia este lado, hacia el lado izquierdo. Hacia la derecha, pues.
vamos al lado izquierdo. Mira que el puerto está acá y el de este está acá. Entonces, si lo tengo aquí, él se posiciona hacia el lado izquierdo, empieza a girar. Si él tiene un pulso de 2.5 milisegundos, él empieza a girar hacia el lado derecho. Y si tiene un pulso de 1.5, simplemente él se detiene. ¿Listo? Entonces, el funcionamiento, profe, el PWM hay que cambiarlo. No, lo único que uno hace es que lo adapte de acuerdo al motor que se tiene y de acuerdo al tipo de movimiento que yo quiero que se genere. Listo, que eso lo vamos a ver ahorita en la simulación del Tinker. Pero entonces, profe, yo tengo que aprenderme esto. No, esto es como información. ¿Por qué? Porque resulta que el Arduino ya tiene esto metido allá y ya tiene eso calculado. ¿Listo? Como caso curioso, los motores de los drones se mueven también bajo esta regla, con la diferencia de que yo ahí le controlo solamente velocidad. ¿Listo? Entonces, en ese caso, yo lo que hago cuando quiero hacer un montaje o algo, lo que me fijo primero es, si lo que yo necesito es un servomotor que se me ubique en la posición específica que yo quiero, o si yo necesito un servomotor simplemente para controlarle la dirección en la cual yo quiero que gire y pare. ¿Ya? Si yo no estoy mal, el Tinkercad solamente tiene motores de servomotores, ¿ya? Solamente tiene motores de control de dirección. ¿Alguna duda hasta ahora, muchachos? No, profe. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a mirar, vamos a analizar ahora cómo yo controlo esos motores. Bueno, vamos a mirar la configuración física en el Tinkercad. ¿Listo? Entonces, espérenme, yo abro el Tinkercad. El Tinkercad, María. Entonces, miren, muchachos, entonces los servomotores, ese pues es un ejemplo de ellos, que son estos azulitos, pero usted cuando los mira tiene 3 cablecitos. En este caso tiene uno naranja, uno rojo y uno café. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a buscar, por ejemplo, conector de servomotor. Y a veces uno se encuentra con esto. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente o siempre vamos a tener tres cables. Pero miren que tenemos a veces unos rojos, otros naranjas y otros negros. ¿Cuál es la clave? Siempre el negro es tierra. ¿Listo? El negro es tierra. El rojo, que normalmente siempre es rojo. El rojo siempre es positivo. Y el que sobra, independientemente del color,
es la señal de control, que es el PWM. ¿Listo? Entonces, cuando Profe, yo... una pregunta. Ahí ¿sí? en el Think acá hay el otro motor que es servomotor negro. ¿Cuál sería la diferencia? Ah, bueno, entonces busquemos acá, busquemos todo. Vamos a sacarlo, por aquí debe estar. Si quieren el de buscar, escriba servo y ahí le aparecen son los. Ah, pues sí que bobo. Entonces, saquémoslo. Entonces, de hecho, mire que viene como cruzadito. Entonces, miren, estos azules, normalmente los azules son pequeños, significa que son motores que hay que alimentar. Normalmente depende pues de las especificaciones, más o menos 3 voltios, 5 voltios, pero normalmente no pasan de 5 voltios. ¿Listo? ¿Qué pasa? Yo los alimento con más de ese voltaje, se me queman en la vida real. Y estos negritos normalmente soportan, depende del modelo, desde 5 hasta 7, 9 voltios. Vuelve y juega. Eso hay que mirar la referencia. Listo. Pero los dos son servomotores. Entonces yo, por ejemplo, voy a poner los dos acá, pero vamos a poner en paralelo. Listo. Entonces, miren, por ejemplo, este viene rojo, blanco, negro. Y este viene café, rojo, naranja. Entonces, siempre el café, pues el más oscuro, siempre es tierra. O sea, aquí es negro y aquí es café. El rojo generalmente siempre es positivo. Y el que sobra en este caso es blanco y en este es naranjado. Esta disposición con este color blanco normalmente son los motores Futaba o digamos ese tipo de motores, normalmente vienen así. Y eso más que todos los chinos vienen con esta distribución. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a conectar como vienen. Ahora, muy importante, los Arduinos no te soportan normalmente más de un servomotor. Entonces, yo como lo voy a conectar dos, lo voy a conectar como sería en la vida real. ¿Qué significa? Voy a coger una fuente por fuera, en este caso voy a coger unas baterías y lo voy a conectar. ¿Para qué? Para simular, pues, efectivamente, de que sí sea, digamos, esa conexión. ¿Listo? Entonces, voy a coger por acá. Esperen, lo voy a conectar para que miremos cómo sería la...
Muchachos, miren que yo cuando cogí y conecté esto, le paracé la tierra primero al Arduino. Si usted coge y no le pone el Arduino, así tenga muy bien conectado todo, no le va a funcionar. La potencia la saqué de estas baterías. Ese arreglo de baterías de 3 baterías. Listo. Y conecté, digamos, miren cómo vienen acá. Rojo, rojo. En este caso el café y en este caso el negro. ¿Qué pasa con los dos que sobran? Los dos que sobran van conectados al Arduino. ¿Qué es lo que pasa? Que yo debo saber dónde lo conecto. Normalmente, ¿a dónde se conecta? Donde tiene la verbulilla. ¿Qué es la verbulilla? Esta cosita de acá. Esto me indica a mí que estos puertos se pueden manejar como PWM. Entonces yo puedo coger tranquilamente y conectarlo en cualquiera de estos y activarlo desde ahí. ¿Listo? Entonces, yo primero lo voy a conectar al 9. Para ver cómo sería el movimiento de los dos. Y voy a ir al Arduino, al software de Arduino, para que miremos dónde está ubicado el ejemplo. Ya tengo abierto aquí, sí. Bueno, espérenme que por un error. Vamos a volver a abrir a ver si me abre bien. Ya. Bueno, entonces, como habíamos mirado, el Arduino tiene una gran cantidad de ejemplos. El que vamos a mirar ahora se llama Servo. ¿Listo? Entonces lo busco por acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Servo. Ahí tenemos dos ejemplos. Estos dos ejemplos nos sirven para saber cómo controlar la velocidad del servo y cómo controlar la posición en la cual yo quiero estar. Miremos el segundo. Listo. Vamos a analizarlo. A ver, yo cojo por acá y pongo lupa. A ver si puedo mirar acá. Eso. Listo. Entonces, miren. Lo primero, recordemos como siempre, que ya hemos mirado la clase pasada. Era... Primero un momentico acá, yo verifico una cosa antes de seguir. Bueno, entonces, ya hemos visto que la parte de arriba es el encabezado. ¿Listo? Aquí le dice más o menos qué es un ejemplo publicado. Bueno, aquí no dice muchos datos. Pero lo primero que encontramos es con esto, número include servo. Esta es la librería para manejar el servo. ¿Qué significa? Que yo cuando meto esta librería, ya tengo el manejar más fácil todo lo que tiene que ver con servomotores. ¿Listo? Entonces, esto siempre viene acá de primero. Después viene servo my servo. Entonces, esto es lo que se llama un objeto. ¿Qué significa? Le estoy diciendo, vean, yo el servo que le voy a conectar lo voy a llamar para todos los efectos my servo. Profe, ¿le puedo colocar aquí servo o le puedo colocar papá, mamá, lo que me dé la gana? Sí, eso lo puedo hacer. ¿Listo? Bueno, en este caso my servo, ¿por qué? Porque el man le quiso poner my servo. Y aquí le puso algo que se llama post. Le puso una variable que se llama un entero, que significa int, entero que se llama post. Eso me dice que es la variable de posición del servo. Y ese entero me dice que es un número entero. ¿Qué es un número entero? Es un número que no tiene punto decimal, un 10, un 35 o algo así. ¿Listo? Y lo inicializo con 0, lo arrancar con 0. Entonces aquí ya cogí, ya cargué la librería, ya cogí y elegí cómo va a llamar el servo que yo le voy a poner. Aquí le vuelvo y les digo, le puedo colocar servo solo, le puedo colocar, no sé, o papá, mamá, lo que quiera. Entonces aquí lo le pongo my servo.
Y aquí voy setup. Entonces aquí dice my servo, o sea, me estoy refiriendo a un servo. My servo attach. Entonces me dice, esto significa en qué pin lo voy a conectar. ¿Listo? Entonces le voy diciendo, ya, voy a conectar my servo, o sea, el servo que yo tengo, en el pin 9. Eso con el fin de activarle el PWM al Arduino. ¿Listo? Ahora, lo que tenemos acá es el void loop. Recordemos que el void loop es el lugar donde yo pongo mi programa. Por ahora voy a hacer unos cambios aquí. Voy a poner esto como comentario. ¿Listo? Para que nos desentendamos un ratico de esto y después lo ponemos otra vez. ¿Listo? Y solamente voy a dejar esa instrucción que hay. ¿Por qué? Porque vamos a concentrarnos en ella. Me dice servo write. Entonces servo write me va a poner lo que valga post. Entonces cuando lo prenda, ¿qué va a pasar? Se va a poner en la posición 0. ¿Por qué? Porque es que el map, mire que él está inicializado en 0. Listo. Vamos a validar esto en el Tinkercad. Entonces yo voy a coger, voy a pegar todo el ejemplo. Lo voy a poner por aquí, donde estaba, por acá, listo. El Tinkercad, boom. Código, recordemos que en el código, y acá recordemos que le vamos a poner texto. Bueno, le voy a quitar este ejemplo que está aquí y le voy a pegar este. Ahora lo voy a simular. Listo. Vamos a ver si funciona. No sé si funciona. Bueno. Si ven que se movió un poquitico. Profe, ¿por qué? Porque es que está en la posición 0. Pues lo voy a parar. A ver qué voy por acá. Y lo voy a cambiar la posición 0, por ejemplo. Tengo esta variable y le voy a poner, por ejemplo, que se posicione a 45 grados. Ah, bueno, este no se movió. De pronto es porque requiere más voltaje. Esto, pero... listo. Bueno. Este es el que requiere más voltaje. Voy a ponerle una batería de 9 a ver si se mueve. Si yo quiero ponerle, por ejemplo, párese a 90 grados. Simplemente le pongo 90. Listo. Entonces realmente lo que hace el Arduino es que ya tiene esa parte de esa rutina preparada. O sea, no tengo que ponerme a mirar lo que vimos ahorita. Ahora, ¿por qué es bueno saberlo? Porque algunas veces a uno le toca construir la rutina. Porque no se acuerda del ejemplo, porque simplemente el dispositivo que uno lo tiene no está listo, pero es bueno saber esto. ¿Listo? Entonces, esto es lo que yo hago con los servos. Ahora, ¿cuántos servos podría conectar yo aquí en teoría? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Listo? Porque son los que están con PWM. Por ahora quitemos este negro para no tener que ponerle más pilas a eso y todo. Entonces miren, yo voy a poner acá. Este de acá, siempre me olvida que esto no lo voy a borrar, pero voy a sacar otro servo de esos. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará servo? Entonces me dicen, profe, ¿y cómo hago yo para conectar? ¿Cómo hago yo para conectar dos servos? ¿O cómo hago realmente no conectar? ¿Cómo hago yo para prender dos servos? Para manejarlos.
Entonces, yo lo que hago, los conecto pues la misma fuente, lo mismo positivo, tierra, pero los voy a manejar de forma independiente. Voy a manejarlo uno con el 9 y el otro con el 6. Esto viene aquí, lo voy a poner rojo. Bueno. Me voy, entonces yo ya sé que tengo dos servos, uno en el 6 y el otro en el 9. Yo vengo para acá, voy para el código y me vengo para acá. Voy a poner la lupa por acá para que se vea más grande. Eso. Sigue siendo esto, pero ojo que yo ya voy a decir servo más servo. Entonces yo, por ejemplo, voy a coger y voy a crear otro servo motor, que lo va a conectar, ¿en dónde? En el 6. Entonces yo vengo para acá y miren lo que voy a hacer. Voy a coger acá. Ese truquito yo generalmente lo hago para saber qué es lo que pego y qué es lo que no pego. Yo pongo acá, pongo por ejemplo una letra así. Y ya sé que lo que está ahí adentro es lo que pegué. Por si de pronto no encuentro que me despelotó todo, pues entonces pan, lo pegué. Y aquí voy a hacer servo, no myservo, sino por ejemplo myservo 1. Listo. Este va a ser el servo que yo estoy manejando por el puerto 9 y este va a ser por el puerto 6. Entonces acá le estoy diciendo a myservo, o sea, este servo que yo nombré aquí, que se va a conectar por el 9, pero yo necesito otro por el 6. Entonces me voy a copiar este, control C, vengo para acá, lo voy a pegar y como ya sé que este es myservo 1, porque es el otro servo, le voy a poner 6. Listo, entonces myservo, myservo se va a mover por el 9 y myservo 1 por el 6. Ahora, yo lo voy a mover por acá y quiero que uno se mueva 90 y el otro 45. Este myservo que se mueva 90. Y este, por ejemplo, quiero que se mueva a 45. grados. Profe, ¿qué va a pasar? Pues miremos a ver. Pues yo voy a coger por acá, vamos a ver si funciona pues a la entrada, porque pues uno a veces no funciona. Voy a poner acá, play. Y si vieron, vea, este se quedó en 45 y este está en 90. ¿Ya? Profe, pero si yo quiero que se mueva primero uno a 45, uno a 90 y después que otro se mueva a 180 y el otro a 90. Entonces yo ya vengo acá, copio esto, control C, le pongo un retardo, ojo, bueno, primero lo voy a pegar aquí, pero un momentico. Le pongo un retardo, ¿por qué? Porque hay que darle tiempo al sistema mecánico de que reaccione. Entonces, por ejemplo, lo voy a poner que se mueva un segundo y después que se mueva hacia el otro lado otro segundo. Vamos a utilizar este mismo. Hombre, más bien 2 segundos para que se vea más claro. 2 segundos aquí y 2 segundos acá. Listo. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Que mi servo se ponga 90 y después a 45. Y que después este se ponga en 180 y después este se ponga en 0. Y lo voy a simular a ver qué pasa. Pues vamos a ver. Profe, pero ¿por qué se están quedando moviendo? Porque recuerden que en el loop
él coge, da la vuelta y vuelve y da la vuelta y vuelve y hace esto y vuelve y da la vuelta, entonces se va a quedar moviendo de un punto hacia otro. Profe, que yo tengo 3 servos, muy fácil, vengo acá, el otro no se va a llamar servo, MyServo 1, sino MyServo 2, y acá lo mismo, la configuración MyServo, le pongo en vez del 9 o el 6, le pongo el otro puerto. ¿Listo? Y con eso lo hacemos. Entonces, miren que la mecánica es la misma. Siempre es sumar e ir agregando la cantidad de servos que yo quiera y así puedo manejarlo. Muy importante. Todo, miren que los servos no los estoy pegando la potencia del Arduino. Lo estoy pegando de estas baterías. Si lo pego el Arduino después del segundo servo, eso ya, mejor dicho, se daña o no funciona como es. ¿Listo? A ver, ¿qué dudas hay hasta ahora? Profe, una pregunta. O sea, está todo claro como para configurarlos y cómo conectarlos. ¿En qué casos utilizaríamos los servos? Bueno, entonces... si vos, a ver, depende. Por ejemplo, en los drones se utilizan para posicionamiento de cámaras, se utilizan para levantar el tren de aterrizaje, en esos casos. En el caso, por ejemplo, de nosotros, se utilizan para montar, para hacer brazos robóticos, para montar, digamos, sensores e irlos girando, para... también para ubicar, digamos, lo que apuntadores o para rastrear objetos. Normalmente se utilizan cuando yo requiero mover un eje. Permítame un momento, aquí me está llamando. Permítame un momento. Entonces, como les iba diciendo, normalmente se utiliza para la parte de robótica, para hacer brazos robóticos, para hacer grippers o digamos, o pinzas de uso final. Tiene muchas aplicaciones. En la parte industrial también se utilizan para hacer máquinas de uso repetitivo, que es con el mismo principio, pero a una escala más grande, ¿cierto? Y ya son, digamos, ya no traen, por ejemplo, el controlador dentro del motor, sino que traen un servo drive, o sea, un circuito o un sistema que ya viene conectado y se programa desde el PC. Nosotros, que digamos, esos motores que son pequeños se manejan, digamos, de esa forma. Listo, a ver, ¿qué otra duda hay? Pues yo tengo, bueno, me imagino, yo creo que lo vamos a ver más adelante, pero pues actualmente como corre el programa, pues corre infinitamente. Para que la idea, ¿cómo sería? Para que corra pues de acuerdo a una condición o que no se ejecute uno y haga una función y de acuerdo a eso haga otra función. O con un botón o algo así. ¿Cómo sería? Usaría. Bueno, entonces hagámoslo. Si ustedes, pues, hagámoslo con un botón. O sea, que con uno active un motor y con el otro. ¿Cierto? Entonces, hagámoslo así para que miremos cómo sea el procedimiento. Entonces, yo vengo por acá. Oye, todavía está girando. Entonces, bueno. Entonces, ¿yo qué digo? Yo no quiero que eso me lo haga infinitamente, sino que cuando me presione un botón, me active este, y cuando presione el otro, me active el otro. Pero lo primero que vamos a hacer es, pues, conectar los botoncitos, ¿cierto?
Esperen, yo los posiciono. Bueno, entonces miren, en este caso yo voy a tener dos pulsadores. Con uno voy a mover o sea, lo voy a poner, por ejemplo, que gire 30 grados y, bueno, pongámosle, no sé, 75, y que cuando lo pulse, el otro se mueva 25. Listo. En este caso vamos a juntar dos ejemplos, uno que vimos la vez pasada. Antes, yo que hago siempre es que yo vengo para el Arduino y, por ejemplo, ya tengo la parte de esta parte del servo, pero yo lo que hago para es que me busco el ejemplo correspondiente a los botones. Entonces vengo para acá, ejemplo básico, y hay uno que dice, creo que dice button, no, perdón, en digital dice button. Listo. Y acá, yo creo que hemos analizado. Entonces vamos a utilizar, lo primero que tenemos que mirar es en dónde están ubicados los botones que vamos a organizar, ¿cierto? En este caso están en el 2 y en el 3. Recordemos que nunca utilizo el 1 y el 2 porque son o están con la comunicación. Listo. Entonces yo voy a venir por acá, voy a abrir y voy a modificar o voy a utilizar de base para agregarlo en el otro, en que está aquí. Listo. Entonces voy a cerrar que está acá y voy a utilizar ¿será que no era? No, que está aquí. Es Entonces, yo tengo acá. Entonces, lo primero es aquí, en lo que hacen es que de acuerdo, se prende un LED de acuerdo al estado de un pulsador, es el
el LED 13, que ya sabemos que está ubicado en el pin. En ese pin hay un LED. Y está en el pin 2. Listo. El pulsador. Vengo para acá. Y aquí me dice LED bottom pin. Ahora, esos son para variables por si yo quiero modificarlo fácil, pero vamos a hacerlo directamente para que ustedes vean cómo sería. Entonces yo vengo para acá. ¿Cómo se configura un pin de entrada? Pues por ejemplo, miren que aquí está cómo se configura. Yo creo que eso lo hemos visto, que es pin mode, el pin y que va a ser input. Entonces yo cojo este pedazo, me voy para setup, lo pego. Y como yo tengo uno en el 3 y uno en el 2, no, creo que este va a ser 3, va a ser entrada. Y para el 2 simplemente repito el procedimiento. Y le pongo 2. Ya sé que se va a hacer de entrada. Listo. Ahora, ¿cómo hago para distinguir de que está pulsado o no está pulsado? Entonces yo vengo para acá para el ejemplo. Él me dice, mire, así es como yo cojo y verifico que está pulsado, pero primero hay que leer el estado de ese pin. Entonces yo vengo por acá, voy a copiar, voy a tomar esta variable que es, lo voy a crear acá arriba. Mire que acá está creada acá, aquí. Entonces le voy a decir, vea, lo voy a dar aquí y le voy a decir que es un entero y le voy a decir que estado pin. Listo. Y lo voy a inicializar con 0. Listo. ¿Eso con qué ánimo? Si se está pulsado el pulsador, aquí va a quedar un 1 y si no está pulsado va a quedar un 0. Entonces, ahora si vengo para acá, voy a venir por aquí y me dice, primero tenés que leer el estado, o sea, hay que leer en qué estado está ese pin. Les voy a copiar aquí como para que tenerlo de referencia. Voy a venir para acá. Voy a venir para acá. Voy a venir por acá, le voy a dar control B. Y aquí voy a colocar en estado pin. Voy a leer ese estado. ¿Cierto? Voy a leer ese estado. ¿De cuál pin? Voy a arrancar con el pin 1. ¿Listo? Perdón, con el pin 2, que es el que declaré acá arriba. Entonces ahí me va a quedar estado pin. Bueno. Y después le digo, voy a mirar a ver cómo es que yo puedo coger e identificar el estado de ese pin. Lo voy otra vez por el ejemplo. Y me dice, vea, ahora usted compara con este if. Eso lo vimos por allá en las otras reuniones. Y lo que hago simplemente es que me dice, vea, estado pin es igual a height, o sea, es alto. Listo, es alto. Si es alto significa que lo pulsó. Y yo le voy a decir a él que me haga esta acción, por ejemplo. Que me haga esta acción. Control X. Bueno, no hay que cortarlo, realmente hay que hacer esto. Listo. Y listo. Voy a borrarle este que está acá. Listo. Entonces, si este está en alto, significa que lo puso, entonces haga esto. Y voy a leer, ahora ya verifiqué que voy a duplicar esto. ¿Con qué ánimo? Con lo siguiente, miren. Lo cojo acá. Y ya no voy a leer el estado del pin. Pongámosle este para que nos quede bien. Pongamos el estado de pin 2. Pongamos el estado de pin
y acá arriba estado de pin 2. Y vamos a decir que lo que tenemos acá es estado de pin 3. O sea, en este vamos a mirar si está pulsado el 2 y en este vamos a mirar si está pulsado el 3. Yo vengo para acá y en este debería ser estado de pin 3 y aquí leo el 3 y le digo estado de pin 3 si está pulsado. No me haga esto, sino que por ejemplo póngame este en 0 y este otro en ¿qué? En, no sé, en 180. Listo. Voy a borrar esto de acá. Listo. Entonces, a ver que aquí me falta, creo que algo, sí. Voy a cerrar aquí. ¿Dónde está? Voy a cerrar acá. Entonces, miren. Yo borro esto para que no nos enredemos. Entonces empieza. ¿Qué hago primero? Miro, creo dos variables enteras en las cuales voy a guardar en qué estado van a estar, si está pulsado o si no está pulsado. Después, ¿qué hago? Especifico cuáles son los pines que voy a utilizar como entradas, el 3 y el 2. Y acá después leo el estado de esos pines. Digital write, leo el del 2 y lo guardo en estado de pin 2. Ahora aquí me faltó que colocar el 2 acá. Y digo, el estado de ese pin es igual a alto. Si es igual a alto, significa que lo pulsé. Sí, hágame esto. Muévame un servo hacia 90 y el otro a 45. Si no, no hace nada. Ahora, este coge y lee el estado del 3. El del pin 3. A ver si tengo pulsado el pulsador que tengo en el pin 3. Es igual a alto, o sea, lo tengo pulsado, sí. Entonces muévame este para 0 y este para 180. Ahora, no sé si estará bueno porque, pues, miremos a ver, yo creo que sí. Vamos a probarlo. Vamos a darle play. Hay una cosa mala. A ver, yo veo que falta algo aquí raro. Le falta cerrar una mayoría de computadores. No, es que le puse. Es que a ver, yo este cierra con. A ver. Este no me deja mostrarlo. A ver, yo miro. Yo creo que hay un problema con las llaves. Este abre y cierra. Dice que después, antes de token. Creo que dice antes de token. No sí, por eso, pero. Realmente, de pronto en los comentarios está metido. No, pues que es que a ver, este cierra, a ver, este cierra con este cierra con este, y este cierra con este. A ver qué otra cosa, a ver. Sí. Creo que no abriste en el segundo. Véalo, profe, ahí lo señaló en naranja, ahí está, de último. Sí. Borrémoslo bien. Ahora sí, entonces vamos a ver. Se está moviendo. Sí, es que tengo que mirar a ver que eso está bien conectado. Espera. Si lo presiono, se mueven para acá. ¿Sí o no? Voy a soltar. Si lo presiono, se mueve para allá. Bien. Bueno. Muy bueno que nos pasó esto. Póngale cuidado. Vamos a ver si vuelve y pasa. Ustedes se preguntarán, profe, pero ¿por qué se mueve? Y se le puede pasar uno también en la vida real, que es lo más curioso. La posición 0, ¿cierto? Sí, porque puede pasar de que se ponga en la posición 0. O si usted no le dice nada al Arduino, o sea, no le dice que arranque con algo, con una posición, antes de pulsar los pulsadores, el se va a cuadrar en cualquier parte. Miren que después de que yo le doy acá, ellos ya se cuadran bien. Y si lo ven el otro, entonces es eso. Hay que inicializar que se posicione en una posición. Por ejemplo, ¿cómo hace uno eso? Que arranque en una posición 0. Yo cojo.
pensé que en el principio donde dice init post es igual a 0, ¿no es eso? Ah, porque no se le está diciendo al servomotor que es. ¿Yo qué puedo hacer? Lo que pasa es que si lo pongo aquí, se me da la posición cada vez. Yo puedo coger esto y para que esa línea de código no se me ejecute una sola vez, yo la pongo en el setup. Mira lo que voy a hacer. Voy a pegar acá y le voy a poner a los dos 0. Entonces él siempre va a arrancar los dos servos desde la posición 0. ¿Listo? ¿Eso por qué ocurre? Por lo que les decía ahorita. Si usted lo deja así a la loca, él se va a comportar a la loca. Entonces miremos a ver si ahora sí. ¿Sí ven? Ahí ya están en la posición 0. Cuando yo la muevo acá, ahí sí ya la muevo. Entonces, profe, para yo hacer una secuencia, lo mismo. Le pone, por ejemplo, pulsadores y lo mueve. Y así es como puedo mover yo los servos de forma fácil. Profe, una pregunta ahí en el código. Si la condición era que mientras el botón estuviera presionado girara, ¿no debería cuando se suelte se regresara? Buena pregunta. Lo que pasa, condición high. Sí, exacto. Lo que pasa es que hay algo. Lo primero es que yo no le puse parte negativa a los if. Los dejé solamente con los if. Entonces, él, cuando hace esta pregunta y resulta una parte negativa, no hace nada. ¿Listo? Eso está claro, porque tiene un else por acá. Eso es lo primero. Y lo segundo, cuando yo cojo y él detecta que yo presioné, él le manda al servo esta posición. ¿Qué es lo que pasa? Que hasta que yo no presione, perdón, que hasta que yo no cambie, o más bien, le di otra orden. Ajá. Él se va a quedar con esas en el puerto. Es por eso, porque si yo no le cambio la orden en alguna parte, así yo le dé, él lo manda la primera vez y se queda mandándola. El PWM se queda en ese punto, en esa frecuencia. ¿Cuándo se cambia? Cuando yo le dé la orden de cambiarla. Es por eso. Lo que pasa es que uno está acostumbrado a los motores de que ellos tienen que estar constantemente pues energizados y eso, pero en este caso, como es una librería, yo le doy que el PWM se posicione en cierta frecuencia y el PWM no se va a alterar hasta que yo lo modifique. Por eso es que se puede dar eso. Por eso es que si yo lo doy acá, él se mueve y él se ubica. Ahora, también hay que entender de que eso tiene una velocidad, pues. Eso pues se ubica a una velocidad pues que tenga el motor. Listo, bueno. ¿Qué dudas hay con esto, muchachos, hasta ahora? Profe, ¿qué pasa si aprieta los dos botones al mismo tiempo? Buena pregunta. Entonces, a ver, aquí sí se puede. En el Proteus se puede. No, tiene que ser por ver. Entonces, miren lo que va a hacer, vean. Lo voy a presionar primero uno y después el otro. Bien. Ahora, si yo presiono los dos, el primero me va a decir, vaya para un lado y después para el otro. Entonces, ¿qué va a pasar con el servo? El servo se va a quedar quieto. ¿Por qué? Porque la velocidad de la respuesta electrónica es más rápida que la respuesta mecánica. Entonces, ¿el qué va a pasar? Se va a amarrar. Porque no va a pasar primero por un lado, pero otro. Y no va a ser capaz. O yo puedo simplemente colocar a depender un if del otro. Profe, ¿cómo así? Hacer esto. Si este está presionado, haga esto, ¿cierto? Pero, si no, y meto este if dentro de ese else. Y cierro aquí. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta pregunta se va a hacer siempre y cuando yo no tenga presionado este. En ese caso, cuando yo presione los dos, siempre me va a girar para este lado. Va a ser esta acción. Miremos a ver si es verdad. Bueno, a ver, hagámosle este.
A ver, permitico, yo hago una cosa. Entonces, miren que le voy a coger acá. Bueno, pues para eso necesitaríamos dejar el coso presionado y no se puede con este pulsador. Pero ahí, ¿qué pasaría? Si yo presiono los dos al tiempo, ahí sí lo que se haría siempre sería porque depende de que de que esta pregunta se hace siempre y cuando no se presione este pulsador, el del 2. Así yo lo puedo condicionar a que siempre coja por un lado. De esa forma. Listo. Pregunta, entonces, de lo que usted nos explicó ahora, entonces a estos servomotores se le puede modificar la velocidad. Sí, pero hay un detalle, y es que a ver, como esto tiene un motor reductor, los motores reductores primero no permiten que se le varíe mucho la velocidad. Pero yo, ¿cómo le puedo variar la velocidad? Diciéndole que vaya desplazándose de un punto al otro y colocándole retardos. Profe, eso está muy enredado. Ya, menos tiempo. Entonces lo pongo que se mueva, por ejemplo, a esta posición, le pongo, por ejemplo, 1 milisegundo, después a la otra, después a la otra. ¿Qué va a pasar? Él se va a mover con intervalos de 1 milisegundo. O le pongo un retardo por ejemplo, de 1 segundo, entonces primero se va a posicionar en uno, después en otro. Eso se hace, digamos así, es más como por eso. Hacerlo así, pero porque depende del motor reductor, que no permite hacerlo muy rápido. Al ampliar el voltaje, pues, al ampliar la potencia, él no va a cambiar igual nada, pues se va a quemar el motor. No, porque es que él está regulado directamente por el circuito, entonces realmente lo que nos está diciendo es que se posicione una posición en una o en otra. Entonces lo que hace es que uno lo pone que se posicione incrementalmente o decrementalmente. Eso se hace con el ejemplo que teníamos abierto. Es que no se los quería mostrar desde ya para que no se me fueran a enredar. Entonces voy por acá, ejemplo, por acá, servo. Pero sí queda claro, pues, si quieres, siga tranquilo. Bien, entonces, le voy a mostrar este ejemplo. Que lo hice así para que lo vean. Entonces, póngale cuidado. Bueno, que aquí tenemos otro concepto que son los ciclos. Es lo mismo en el 9, pero miren, aquí dice for, o sea, para. Entonces, esto es un ciclo. Eso se utiliza para que se haga una acción un número determinado de veces finito. Usted le dice, a posición, arránquelo en 0. Listo. Y después pregunta, ¿la posición es menor o igual a 180? Sí. Entonces hace lo que hay acá, se devuelve, incrementa en 1, entonces ya le queda posición es igual a posición que está en 1, es igual, no, perdón, me equivoqué. Él hace a ver, arranca con 0, después, posición es menor o igual a 180, sí, entonces entra, hace, incrementa, y ya me queda posición en 1, posición que está en 1, ¿es menor que 180? Sí. Devuelve y entra y vuelve a hacer esto. Entonces, ¿el que está haciendo? Mire que está incrementando la posición de una unidad en una unidad por intervalos de 15 segundos. Y en este caso, ya después de que él hace eso 180 veces, ya sale de ahí y hace lo mismo, pero miren que ya no lo hace sumando, sino restando. ¿Listo? ¿Esto qué me implica? Que él me va a mover primero a 180 hacia un lado y 180 al otro. Pero ¿qué es lo que yo quiero que vean? Voy a copiar este ejemplo en el Tinkercad. Profe, él decía 15, pero es 15 milisegundos. Sí, 15 milisegundos. Entonces, él se va a mover de 15 milisegundos en 15, o sea, va a incrementar esa posición de 15 milisegundos en 15 milisegundos. Entonces, si yo cojo, ¿eso en qué se traduce? Voy a borrar puesto este ejemplo. Qué triste, pero sí. Para que miremos porque esta parte es la que usted copia del otro lado, que no se pierda. Después lo hacemos. Ve, no me deja borrarlo. Claro, si estamos. Bueno. Ahí lo puede descargar la flechita. ¿Sí? No, pero eso ya. Eso después lo hacemos. Entonces, miren, por ejemplo, cómo va a funcionar aquí. Miren. Listo, se mueve por un lado. ¿Cierto? Se mueve para el otro.
¿Cómo hago yo para, eso es lo más rápido que él da? ¿Cómo hago yo para que él se mueva más despacio? Entonces este retardo que tengo entre incremento e incremento de desplazamiento, no la voy a poner de 15, sino que la voy a poner, por ejemplo, vamos a ver si se nota, vamos a 50. ¿Sí ven? Ahí se mueve más despacio. Que yo creo que se mueve más despacio, entonces la voy a poner 200. ¿Qué significa? Que él se va a incrementar la posición de 1 a 2 a 3 cada 200 milisegundos. Es llamar muy lento. Entonces realmente uno le puede poner la velocidad no por el PWM como tal, que le transmite la potencia, sino por regulando los desplazamientos cada tanto. Entre más sea el intervalo de tiempo entre desplazamiento y desplazamiento, yo puedo colocarlo a que se mueva más rápido o más lento. Ah, más fácil de lo que pensaba. Sí. Sí. Entonces, miren, a ver, ¿a qué voy? Así se manejan. Bueno, y en el caso de los motores de dirección, simplemente es lo mismo. Simplemente yo tengo que fijarme en que sea movimiento de, póngale 180 grados para que vaya a la derecha, 0 grados para que vaya a la izquierda, y le pone 90 y se queda quieto. Ya. Eso es todo. Así igual se mueven que también los motores brushless de los drones que manejamos. Así igualito. De hecho, uno le conecta a esta librería y funciona. Lo único es que hay que cambiarle algunos parámetros, pero es el mismo principio. Y así es como uno controla estos servos en particular. Profe, pero también los grandes se controlan igual, por ejemplo, de este tipo. También. Ya los servomotores industriales ya son otro cuento, porque pues ya requieren otro tipo de manejo, pero estos servos se manejan así y esta librería le sirve para todos esos servos.